¿Alguna vez te has preguntado por qué hay pensamientos que te atormentan día y noche? ¿Por qué tu mente parece ser un campo de batalla donde la paz jamás encuentra descanso? Hermano, hermana, hoy quiero compartir contigo una verdad que revolucionará tu existencia. Dios no solo quiere transformar tu corazón, sino también tu mente. En Romanos 12:2 dice: «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Tu mente puede ser el trono donde Cristo reina o la prisión donde el enemigo te mantiene cautivo. Si este mensaje toca tu corazón, escribe en los comentarios: «Quiero a Dios en mi vida». Y quédate hasta el final porque lo que compartiré cambiará tu perspectiva para siempre. No olvides suscribirte para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Comencemos. Vamos a explorar juntos cómo funciona la mente humana cuando no tiene fe en Dios. Veremos 3 aspectos importantes. Primero, la oscuridad que hay en nuestro entendimiento natural. Segundo, los patrones de pensamiento que nos hacen daño. Y tercero, esa búsqueda constante de sentido que nunca encuentra respuesta. Es como conocer a una persona antes de que encuentre la luz. Imagínate a una persona caminando en un cuarto completamente oscuro. No puede ver dónde pone los pies, no sabe qué hay delante de ella, tropezará con todo lo que encuentre en su camino. Así es exactamente como funciona la mente humana sin Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo nos explica esta realidad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta persona vive en una realidad donde su mente carnal domina cada decisión. Su cerebro procesa información, analiza situaciones, toma decisiones, pero todo desde una perspectiva limitada. Es como tener un telescopio roto tratando de ver las estrellas. Puede distinguir algunas luces, pero jamás podrá contemplar la inmensidad del universo espiritual que lo rodea. La mente carnal es aquella que solo entiende lo que puede tocar, ver, oler o escuchar. Para esta persona, hablar de cosas espirituales suena como un idioma extraño. Cuando alguien le habla de fe, de oración, de la presencia de Dios, su cerebro simplemente no tiene las herramientas para procesarlo. No es que sea tonta o menos inteligente, simplemente carece del software espiritual necesario para entender esa dimensión de la vida. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo describe perfectamente esta condición. «Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Las tinieblas que envuelven el corazón son como una niebla espesa que no permite ver con claridad. Esta persona puede ser muy exitosa en su trabajo, puede tener muchos títulos universitarios, puede ser respetada en su comunidad, pero cuando se trata de entender el propósito real de la vida, camina a ciegas. Su corazón se va endureciendo poco a poco, como el barro que se seca al sol y se vuelve piedra. Este endurecimiento no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Cada vez que esta persona ignora esa voz interior que le habla de Dios, cada vez que rechaza una oportunidad de acercarse a lo espiritual, su corazón se endurece un poco más. Es como callar la alarma del despertador tantas veces que al final ya no la escuchas. La vanidad de los pensamientos sin la luz divina se manifiesta en conversaciones vacías, en preocupaciones que no llevan a ningún lado, en planes que solo buscan satisfacer el ego. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo describe este estado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Esta persona puede pasar horas pensando en cosas que realmente no importan para la eternidad. Su mente gira en círculos alrededor de temas superficiales. Piensa mucho, pero sus pensamientos no tienen dirección ni propósito real. Es como un hámster corriendo en su rueda, mucho movimiento pero sin avanzar hacia ningún lado. Ahora observemos a esta misma persona en su día a día. Su mente sin fe ha desarrollado patrones de pensamiento que la lastiman constantemente. Es como tener un disco rayado que repite siempre la misma canción triste. Los círculos viciosos de la preocupación comienzan temprano en la mañana. Antes de levantarse de la cama, su mente ya está corriendo a 1000 por hora. ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi hijo se enferma? ¿Y si no tengo suficiente dinero para el futuro? En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 27, Jesús habla directamente sobre esta condición. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad se convierte en su compañera constante. Es como tener un vecino ruidoso que nunca deja de hacer escándalo. Su mente salta de una preocupación a otra sin descanso. Termina de resolver un problema en su cabeza y ya está inventando 3 más. Duerme mal, come mal, vive mal, todo porque su mente no encuentra paz. Los pensamientos de condenación llegan como visitantes no deseados, pero que se quedan por mucho tiempo. No sirvo para nada, todo lo hago mal, nunca voy a cambiar, soy un fracaso. Estos pensamientos se repiten una y otra vez, como un martillo que golpea siempre en el mismo clavo. En Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, Pablo describe esta lucha interna. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La desesperanza se instala como un huésped permanente en su corazón. Ve su futuro como un túnel sin salida. Sus errores del pasado se sienten como cadenas que lo arrastran hacia abajo. Cada fracaso confirma su creencia de que nunca podrá ser diferente. Es como estar en un pozo profundo desde donde el cielo se ve muy pequeño y lejano. La mente se alimenta del temor como si fuera su comida favorita. Temor al futuro, temor al rechazo, temor al fracaso, temor a la muerte. Este temor no es el temor reverente hacia Dios que nos habla la Biblia, sino un miedo paralizante que impide vivir plenamente. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo escribió: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La desconfianza se convierte en su lente para ver el mundo. Desconfía de las personas, desconfía de sus propias habilidades, desconfía de que las cosas puedan mejorar. Esta desconfianza la mantiene alejada de relaciones profundas y de oportunidades que podrían cambiar su vida. Vive como un erizo, siempre con las púas levantadas, protegiendo su corazón herido. Esta persona no se queda quieta en su condición. Algo dentro de ella sabe que debe haber más en la vida. Comienza una búsqueda desesperada de sentido, pero lo busca en todos los lugares equivocados. El vacío existencial se siente como un hueco en el pecho que nunca se llena. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Salomón escribió: Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Esa eternidad en el corazón es como una brújula rota que señala hacia el norte pero no puede encontrarlo. Sin propósito divino, cada día se siente igual al anterior. Se levanta, trabaja, come, duerme y repite el ciclo. Pero al final del día se pregunta, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Sus logros se sienten vacíos, sus relaciones superficiales, sus metas temporales. Es como construir castillos de arena sabiendo que la marea se los llevará. Busca llenar ese vacío con cosas externas. Compra cosas nuevas esperando sentirse mejor, pero la felicidad dura poco. Cambia de trabajo pensando que eso resolverá su inquietud interior, pero el vacío viaja con ella. Se muda de ciudad creyendo que un nuevo ambiente la transformará, pero se lleva a sí misma a donde va. Las filosofías humanas aparecen como supuestos salvavidas para quien se está ahogando. Prueba diferentes corrientes de pensamiento, lee libros de autoayuda, asiste a conferencias motivacionales. Cada nueva filosofía promete ser la respuesta definitiva a sus preguntas existenciales. Por un tiempo se siente mejor, emocionada, con esperanza renovada. Pero estas filosofías son como medicinas que solo quitan los síntomas sin curar la enfermedad. Pueden ofrecer alivio temporal, pero no pueden sanar el corazón herido ni llenar el vacío que solo Dios puede llenar. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Cada filosofía que prueba es como un sustituto fallido del alimento real. Es como tratar de calmar el hambre masticando chicle. Puede dar la sensación de estar haciendo algo, pero no nutre realmente. Al final, el hambre sigue ahí, más intensa que antes. La sed insaciable del alma se manifiesta en una búsqueda constante de experiencias nuevas. Viaja a diferentes lugares esperando encontrar paz. Prueba diferentes religiones como quien prueba diferentes sabores de helado. Se involucra en relaciones esperando que otra persona llene su vacío interior. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, Jesús le habló a la mujer samaritana sobre esta sed. Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Las respuestas temporales que encuentra son como bebidas saladas que aumentan su sed en lugar de calmarla. Cada respuesta que no viene de Dios la deja más sedienta que antes. Es como beber agua de mar cuando se está perdido en el océano. Parece agua, pero solo empeora la situación. Busca sentido en su carrera profesional, pero los ascensos y reconocimientos se sienten huecos. Busca sentido en el dinero, pero cada nuevo nivel de ingresos solo mueve la meta más lejos. Busca sentido en las relaciones, pero pone presión sobre otros para que llenen un vacío que no pueden llenar. Esta búsqueda la mantiene en constante movimiento, pero es un movimiento sin dirección. Es como un barco sin brújula en medio del océano. Puede navegar muy rápido, puede tener un motor potente, puede tener una tripulación trabajadora, pero sin saber hacia dónde va, toda esa actividad es inútil. Al final del día, cuando se queda sola con sus pensamientos, el silencio le grita la verdad que trata de evitar. Nada de lo que ha probado ha satisfecho realmente su corazón. El vacío sigue ahí, esperando ser llenado por aquel que lo creó. Ahora vamos a ver qué sucede cuando esa persona que vivía en oscuridad se encuentra por primera vez con la palabra de Dios. Exploraremos 3 momentos clave. Primero, cómo la palabra actúa como una espada que corta profundo en la conciencia. Segundo, el proceso de renovación que comienza en el entendimiento. Y tercero, cómo se siembra la fe en el corazón. Es como ver el amanecer
después de una noche muy larga. Imagínate a esta persona sentada en una silla, tal vez en una iglesia por primera vez, o quizás alguien le está compartiendo un versículo bíblico. De repente, algo completamente inesperado sucede. Las palabras que escucha no son como las otras palabras que ha oído antes. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, encontramos la descripción perfecta de lo que está experimentando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder penetrante de las Escrituras comienza a trabajar inmediatamente. Es como si alguien hubiera encendido una linterna en ese cuarto oscuro donde había estado viviendo. La palabra no se queda en la superficie de su mente como otras palabras. No es información que simplemente procesa y archiva. Esta palabra tiene vida propia y se abre camino hasta los rincones más profundos de su ser. Su conciencia, que había estado dormida por tanto tiempo, comienza a despertar. Es como cuando suena la alarma después de un sueño profundo. Al principio hay confusión, pero poco a poco va entendiendo que algo importante está sucediendo. La palabra toca partes de su corazón que ni siquiera sabía que existían. Siente una extraña mezcla de incomodidad y alivio. Incomodidad porque la palabra le está mostrando cosas sobre sí misma que prefería no ver. Alivio porque finalmente alguien está hablando directo a su verdadera condición. Es como cuando vas al médico con un dolor que has tenido por mucho tiempo, y finalmente alguien te dice exactamente qué está pasando. La revelación de la verdad comienza a confrontar las mentiras que había creído por años. Durante toda su vida, había escuchado voces que le decían quién era, qué valía, cuál era su propósito. Algunas de esas voces venían de su familia, otras de la sociedad, otras de su propia mente confundida. Pero ahora una voz diferente está hablando, una voz que tiene autoridad real. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús declaró: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta persona está comenzando a experimentar exactamente eso. La verdad no llega de manera suave o diplomática. Llega como un cirujano que debe cortar para sanar. Duele, pero es un dolor que trae sanidad. Las mentiras que había creído comienzan a tambalearse como edificios durante un terremoto. Nunca cambiarás, había creído por años. Pero la palabra le dice que puede ser una nueva criatura. No tienes valor, le había susurrado su mente por décadas. Pero la palabra le dice que es preciosa a los ojos de Dios. Estás sola en el mundo, había sentido siempre. Pero la palabra le dice que Dios nunca la dejará ni la abandonará. Cada mentira que cae es como quitar una venda de sus ojos. Ve la realidad por primera vez. Se da cuenta de que había estado viviendo en una casa de mentiras, y ahora la verdad está demoliendo esas paredes falsas para construir algo real y sólido. El discernimiento entre lo carnal y lo espiritual comienza a desarrollarse como un nuevo sentido. Es como si hubiera estado ciega de un ojo toda su vida y de repente recuperara la vista completa. Ahora puede ver en dimensiones que antes no existían para ella. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12, Pablo explica este proceso. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Comienza a distinguir entre los pensamientos que vienen de su naturaleza carnal y aquellos que tienen origen espiritual. Los pensamientos carnales la empujan hacia abajo, la hacen sentir pesada,
sin esperanza, centrada en sí misma. Los pensamientos espirituales la elevan, le dan esperanza, la conectan con algo más grande que ella misma. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio no entiende bien la diferencia, pero poco a poco su oído espiritual se va afinando. Puede distinguir la voz de Dios de las otras voces que compiten por su atención. La voz divina siempre trae paz, claridad y vida. Las otras voces traen confusión, temor y muerte. Ahora comienza la fase más fascinante del proceso. Su mente, que había funcionado de una manera por tantos años, empieza a experimentar una renovación profunda. Es como si estuvieran instalando un nuevo sistema operativo en su cerebro. El proceso de despojarse del viejo hombre mental no sucede de un día para otro. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo describe este proceso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Imagínate a alguien que ha usado la misma ropa sucia por años y finalmente decide cambiarla. Primero tiene que quitarse la ropa vieja, lo cual puede ser incómodo porque ya se había acostumbrado a ella. Luego tiene que ponerse ropa nueva, que al principio se siente extraña porque no está acostumbrada. Sus viejas formas de pensar comienzan a sentirse incómodas. Los patrones mentales que antes eran automáticos, ahora los cuestiona. Cuando su mente trata de ir por los mismos caminos de siempre, algo dentro de ella dice: espera, hay una manera mejor de pensar sobre esto. Los pensamientos negativos que antes aceptaba sin resistencia, ahora los confronta con la verdad que ha aprendido. Cuando su mente le dice: eres un fracaso, ella responde con lo que la palabra dice sobre su identidad. Es como tener un nuevo abogado defensor en el tribunal de su mente. La iluminación del Espíritu Santo trae una comprensión que va más allá de la educación humana. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, Juan escribió: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta persona está experimentando algo que ninguna universidad puede enseñar. Pasajes bíblicos que antes no entendía o que le parecían aburridos, ahora cobran vida. Es como si alguien hubiera encendido la luz en una biblioteca que antes estaba a oscuras. Los libros siempre estuvieron ahí, pero ahora puede leerlos y entenderlos. Situaciones que antes la confundían, ahora las ve con claridad. Problemas que parecían imposibles de resolver, ahora tienen solución. Relaciones complicadas, ahora las entiende desde una perspectiva diferente. Es como ver un rompecabezas desde arriba, después de haber estado tratando de armarlo desde el suelo. El Espíritu Santo se convierte en su maestro personal. No necesita que alguien le explique cada detalle, porque tiene un tutor divino que la guía hacia toda verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los nuevos paradigmas bíblicos comienzan a reemplazar su visión mundana de la vida. Un paradigma es como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Había estado usando lentes oscuros y distorsionados, pero ahora tiene lentes claros que le permiten ver la realidad como realmente es. Su concepto del éxito cambia completamente. Antes pensaba que el éxito era acumular cosas, impresionar a otros, lograr reconocimiento. Ahora entiende que el verdadero éxito es conocer a Dios y cumplir su propósito. En Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24, Dios dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Su perspectiva sobre los problemas se transforma. Lo que antes veía como tragedias sin sentido, ahora las entiende como oportunidades para crecer y para que Dios demuestre su poder. No es que los problemas dejen de doler, pero ahora tienen un propósito y un contexto más grande. Su comprensión del tiempo cambia radicalmente. Antes vivía solo para el presente inmediato, o se angustiaba por un futuro incierto. Ahora entiende que está viviendo una vida temporal con consecuencias eternas. Sus decisiones diarias toman un peso diferente porque sabe que hay más que esta vida. En esta fase, algo hermoso comienza a suceder en el terreno de su corazón. La fe, que antes era un concepto extraño, comienza a tomar forma real en su interior. Es como ver las primeras plantas verdes brotar en un desierto. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo explica cómo comienza este proceso. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que esta persona escucha la palabra de Dios, es como si alguien estuviera plantando semillas en su corazón. Al principio, estas semillas son invisibles. No puede verlas ni sentirlas trabajando. Pero algo está sucediendo bajo la superficie. La palabra que entra por sus oídos baja hasta su corazón y comienza un proceso de germinación. Es como cuando plantas una semilla en la tierra. No ves nada por días, pero bajo tierra está sucediendo algo milagroso. Como la fe viene por el oír, transforma pensamientos de manera práctica. Cada mensaje que escucha, cada versículo que lee, cada conversación sobre Dios, añade una nueva capa de fe a su corazón. Es como construir una casa ladrillo por ladrillo. Cada palabra de Dios es un ladrillo más en la estructura de fe que se está levantando. Sus pensamientos comienzan a cambiar no por fuerza de voluntad, sino porque la fe está creciendo naturalmente. Cuando antes pensaba, esto es imposible, ahora piensa, con Dios todas las cosas son posibles. No es que se esté forzando a pensar diferente, la fe está cambiando automáticamente su perspectiva. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Esta persona está comenzando a experimentar la realidad de estas palabras. Problemas que antes parecían montañas inmovibles, ahora los ve como obstáculos que se pueden superar. La germinación de la esperanza en terreno preparado es como ver flores brotar en un jardín bien cuidado. Su corazón, que había sido preparado por la palabra de Dios, ahora es tierra fértil donde la esperanza puede crecer. La esperanza no es solo pensar positivo o tener una actitud optimista. La esperanza bíblica es una confianza firme basada en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos, «Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esta esperanza comienza pequeña, como un brote tierno que apenas asoma su cabeza por la tierra. Pero cada día se hace más fuerte. Situaciones que antes la hundían en desesperación, ahora las enfrenta con una confianza quieta. No es que ignore la realidad de los problemas, sino que tiene una perspectiva más amplia. Sus conversaciones cambian. Antes, cuando hablaba con amigos sobre sus problemas, todo era negativo y sin salida. Ahora, aunque reconoce las dificultades, también habla de posibilidades y soluciones. La esperanza en su corazón se refleja en sus palabras. El crecimiento gradual de la confianza en las promesas divinas es como aprender a caminar después de una lesión. Al principio, cada paso requiere fe y valor, pero poco a poco, los pasos se vuelven más seguros y naturales. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, leemos sobre las promesas de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Comienza a probar estas promesas en situaciones pequeñas. Cuando se siente ansiosa, recuerda la promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y experimenta una paz que no puede explicar. Cuando enfrenta un desafío económico, recuerda la promesa de Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y encuentra fuerzas para seguir adelante sin desesperación. Cada vez que ve una promesa cumplirse en su vida, su confianza crece. Es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Su fe se ejercita en situaciones reales y se vuelve más fuerte. La transformación de sus pensamientos ahora es evidente. Donde antes había desesperanza, ahora hay expectativa. Donde antes había miedo, ahora hay confianza tranquila. Donde antes había confusión, ahora hay claridad creciente. Su mente ya no es ese lugar caótico y oscuro que era antes. La palabra de Dios ha hecho su trabajo como espada de doble filo, cortando lo que necesitaba ser cortado. Su entendimiento ha sido renovado por el Espíritu Santo, y la fe está creciendo en su corazón como una planta sana en buena tierra. Ahora vamos a ver lo que sucede después de que la palabra de Dios ha comenzado su trabajo transformador. Descubriremos que tener fe no significa que todo se vuelve fácil en la mente. Al contrario, comienza una batalla real. Exploraremos 3 aspectos importantes. Primero, el conflicto diario entre los pensamientos carnales y espirituales. Segundo, las armas espirituales que Dios nos da para ganar esta batalla. Y tercero, cómo derribar los argumentos que se oponen a Cristo. Es como aprender a ser un soldado en una guerra que no se ve, pero que es muy real. Esta persona que ahora tiene fe descubre algo que no esperaba. Su mente se ha convertido en un campo de batalla. Todos los días, desde el momento en que se despierta, hay una guerra sucediendo en su interior. No es una guerra física que otros puedan ver, pero es tan real como cualquier conflicto. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, Pablo describe perfectamente esta realidad. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La guerra interna entre pensamientos carnales y espirituales se manifiesta de maneras muy concretas. Por la mañana, cuando abre los ojos, su nueva naturaleza espiritual le susurra: ora, busca a Dios, lee su palabra. Pero al mismo tiempo, su naturaleza carnal le grita: quédate en la cama un poco más, revisa tu teléfono, preocúpate por todos los problemas del día. Es como tener 2 voces diferentes hablando al mismo tiempo en su cabeza. Una voz la lleva hacia arriba, hacia la paz, hacia Dios. La otra voz la empuja hacia abajo, hacia la ansiedad, hacia el egoísmo. Ambas voces suenan reales porque ambas vienen de partes reales de su ser. Cuando alguien la ofende, su espíritu renovado le dice: perdona como Cristo te perdonó. Pero su carne le grita: defiéndete, devuelve el golpe, guarda rencor. La batalla se intensifica y ella debe decidir cuál voz va a obedecer. En el trabajo, cuando ve una oportunidad de hacer trampa para obtener ventaja, su conciencia espiritual le advierte: sé honesta, Dios te ve. Pero su naturaleza carnal le argumenta: todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta, necesitas ese dinero. La guerra interna se vuelve tan intensa que puede sentir dolor físico por la tensión. Las fortalezas mentales que resisten la transformación son como castillos antiguos construidos en su mente a lo largo de los años. Estas fortalezas no se rinden fácilmente. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo habla sobre estas fortalezas.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de estas fortalezas es la mentalidad de víctima que había desarrollado por años. Aunque ahora conoce la verdad de que Dios tiene un propósito para su vida, su mente sigue regresando automáticamente a pensar: las cosas malas siempre me pasan a mí. Es como un surco profundo en un camino por donde siempre pasan las carretas. Su mente sigue corriendo por ese mismo surco, aunque ahora sabe que hay caminos mejores. Otra fortaleza es el temor al rechazo. Aunque la palabra le dice que es aceptada por Dios, cuando está en situaciones sociales, su mente automáticamente activa todos los mecanismos de protección que había desarrollado. Se pone tensa, analiza cada palabra que dice, trata de impresionar a otros para evitar el rechazo. La fortaleza del temor sigue funcionando como si fuera un programa de computadora que se ejecuta automáticamente. La fortaleza del perfeccionismo también pelea por mantenerse. Aunque ahora entiende que su valor no depende de su desempeño, cuando comete un error, su mente inmediatamente activa el modo perfeccionista. Se critica duramente, se siente como un fracaso, entra en pánico por no haber hecho todo perfecto. Es como si hubiera un juez muy duro viviendo en su cabeza que se niega a jubilarse. La persistencia de patrones antiguos versus la nueva naturaleza crea una tensión constante. Es como si fuera dos personas diferentes viviendo en el mismo cuerpo. Una parte de ella ha sido renovada y piensa como Dios piensa. Otra parte sigue funcionando con el software viejo, con los mismos patrones de siempre. En Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23, Pablo describe esta lucha interna. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sus patrones antiguos de comunicación siguen apareciendo en momentos de estrés. Aunque ahora sabe que debe hablar con amor y paciencia, cuando se siente presionada, automáticamente regresa a su forma antigua de defenderse. Se pone sarcástica, levanta la voz, usa palabras que lastiman. Después se siente terrible porque su nueva naturaleza sabe que eso no está bien. Sus patrones antiguos de manejo del dinero también persisten. Aunque ahora entiende que Dios es su proveedor, cuando ve las cuentas por pagar, su mente automáticamente entra en modo pánico. Empieza a hacer cálculos obsesivos, se preocupa por el futuro, siente esa opresión en el pecho que conoce tan bien. Su nueva naturaleza le dice, confía en Dios. Pero su patrón antiguo le grita, tienes que resolver esto tú misma. Afortunadamente, esta persona no está indefensa en esta batalla. Dios le ha dado armas poderosas específicamente diseñadas para ganar la guerra en su mente. No son armas físicas, pero son más efectivas que cualquier arma del mundo natural. La oración como herramienta de renovación mental se convierte en su primera línea de defensa. Cuando se despierta y siente que los pensamientos negativos ya están tratando de tomar control de su día, aprende a orar inmediatamente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo da una instrucción simple pero poderosa. Orad sin cesar. Al principio no entiende cómo se puede orar todo el tiempo, pero poco a poco descubre que la oración no siempre tiene que ser formal. Puede ser tan simple como decir, ayúdame, Señor, cuando siente ansiedad. O gracias, Dios, cuando ve algo hermoso. O dame sabiduría cuando tiene que tomar una decisión. Cuando los pensamientos de preocupación comienzan a girar en círculos en su mente, usa la oración como freno de emergencia. En lugar de permitir que su mente corra descontrolada por el camino de la ansiedad, detiene el proceso y dice, Dios, te entrego esta preocupación. Tú tienes el control.
Es como cambiar de canal en la televisión de su mente. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo enseña cómo usar la oración contra la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descubre que la oración no solo le da paz, sino que literalmente cambia su manera de pensar. Cuando ora por alguien que la ha lastimado, su corazón comienza a ablandarse hacia esa persona. Cuando ora por sus problemas, las soluciones empiezan a aparecer, o al menos encuentra fuerzas para enfrentarlos. Es como si la oración fuera un detergente espiritual que limpia los pensamientos sucios de su mente. La meditación en las Escrituras se convierte en medicina poderosa para su alma. No es la meditación vacía de otras religiones, sino llenar su mente con las palabras de Dios. En el Salmo 1, versículos 2 y 3, se describe el resultado de esta práctica. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aprende a tomar un versículo y masticarlo mentalmente como si fuera comida. Lo repite varias veces, piensa en cada palabra, se pregunta qué significa para su situación actual. Es como tomar vitaminas espirituales que fortalecen su mente desde adentro. Cuando se siente desanimada, medita en versículos sobre el amor de Dios. Cuando tiene miedo, medita en versículos sobre la protección divina. Cuando se siente sola, medita en promesas sobre la presencia de Dios. Cada versículo es como una medicina específica para una enfermedad específica de su alma. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios promete el resultado de meditar en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Su mente comienza a cambiar de forma natural. En lugar de reproducir automáticamente pensamientos negativos, empieza a reproducir versículos bíblicos. Es como cambiar la música de fondo de su vida. Antes tenía música triste y pesada sonando constantemente en su cabeza. Ahora tiene música esperanzadora y llena de vida. El ayuno y su impacto en la claridad espiritual es algo que descubre por accidente o por necesidad. Tal vez comienza ayunando por un problema específico, o tal vez simplemente no tiene ganas de comer durante un tiempo de oración intensa. Pero nota algo sorprendente. Cuando no está enfocada en la comida, su mente se vuelve más clara para las cosas espirituales. En Mateo capítulo 17, versículo 21, Jesús habla sobre el ayuno como herramienta espiritual. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Descubre que hay algunas batallas mentales que requieren esta arma adicional. Durante el ayuno, nota que su mente carnal se queda más callada. Es como si la parte de ella que siempre está pidiendo cosas, siempre quejándose, siempre insatisfecha, se tranquilizara. En esa quietud, puede escuchar la voz de Dios con más claridad. Los pensamientos se vuelven más ordenados durante el ayuno. En lugar de tener 20 pensamientos diferentes compitiendo por su atención, puede concentrarse en lo que realmente importa. Es como limpiar el escritorio de una oficina muy desordenada. Cuando quitas todo lo innecesario, puedes trabajar con más eficiencia. El ayuno también le enseña dominio propio. Si puede decirle no a la comida, que es una necesidad básica, puede decirle no a pensamientos destructivos, que no son necesidad alguna. Es como ejercitar el músculo de la disciplina mental. Ahora viene la parte más activa de la batalla. No es suficiente defenderse de los pensamientos negativos. Tiene que pasar a la ofensiva y derribar activamente todo lo que se opone a la verdad de Dios en su mente.
Identificar y confrontar pensamientos contrarios a Cristo se convierte en una habilidad que debe desarrollar. Es como ser un guardia de seguridad en la puerta de su mente. Debe revisar cada pensamiento que trata de entrar y preguntarse: ¿este pensamiento está de acuerdo con lo que Cristo dice sobre mí y sobre la vida? En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo advierte sobre este engaño. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando un pensamiento le dice: Dios no te ama porque has fallado mucho, ella aprende a confrontarlo inmediatamente. Eso es mentira. La Biblia dice que nada me puede separar del amor de Dios. No acepta el pensamiento solo porque llegó a su mente. Lo examina y lo rechaza si no está de acuerdo con la verdad. Cuando su mente le susurra: nunca vas a cambiar, siempre serás igual, ella pelea contra ese argumento. Eso contradice lo que dice la Biblia. Soy nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Es como tener un detector de mentiras interno que suena la alarma cada vez que un pensamiento falso trata de establecerse. Los pensamientos de comparación son especialmente traicioneros. Cuando ve a otros y piensa: ellos son mejores que yo, no soy suficiente, debería ser como ellos. Aprende a reconocer estos pensamientos como ataques directos contra su identidad en Cristo. Los confronta recordando que Dios la hizo única y tiene un plan específico para su vida. La disciplina mental de llevar cautivo todo pensamiento requiere vigilancia constante. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo usa una imagen militar: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es como ser un soldado que captura a los enemigos que tratan de infiltrarse en su territorio. Cada pensamiento que entra a su mente debe ser evaluado. ¿Este pensamiento me acerca a Cristo o me aleja de Él? Si la acerca, lo acepta y lo nutre. Si la aleja, lo rechaza inmediatamente. No hay pensamientos neutrales en esta batalla. Aprende que no puede controlar qué pensamientos llegan a su mente, pero sí puede controlar cuáles se quedan. Es como ser el portero de un hotel. No puede evitar que la gente toque la puerta, pero sí puede decidir a quién le permite entrar y quedarse. Los pensamientos de venganza, de autocompasión, de orgullo, de lujuria, de envidia, todos deben ser capturados inmediatamente. No puede darse el lujo de entretener estos pensamientos por un rato. Es como jugar con fuego. Siempre hay riesgo de quemarse. La disciplina mental requiere práctica constante. Al principio es agotador porque tiene que estar muy consciente de cada pensamiento. Pero poco a poco se vuelve más automático, como aprender a manejar un carro. Al principio tienes que pensar en cada movimiento, pero después se vuelve natural. La vigilancia constante sobre lo que permite en su mente se extiende también a lo que ve, escucha y lee. Descubre que no puede ganar la batalla mental si sigue alimentando su mente con basura. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo da una lista de verificación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Se vuelve muy selectiva con los programas de televisión que ve. Si un programa llena su mente de violencia, inmoralidad o negatividad, lo apaga. No es legalismo, es sabiduría práctica. Sabe que lo que entra a su mente eventualmente sale en sus pensamientos y acciones. La música que escucha también la afecta. Canciones que hablan de desesperanza, de relaciones tóxicas, de materialismo excesivo, las evita porque sabe que esas letras se quedan dando vueltas en su cabeza. Busca música que edifique su espíritu y fortalezca su fe. Las conversaciones en las que participa requieren la misma vigilancia. Cuando sus amigos o familiares
comienzan a hablar mal de otros, a quejarse constantemente, o a hablar cosas que alimentan pensamientos negativos, aprende a cambiar el tema o a alejarse cortésmente. No es que se sienta superior, sino que protege su mente como quien protege su corazón físico. Los libros y artículos que lee también los filtra. No todo conocimiento es beneficioso. Hay información que confunde más que ayuda, que planta dudas innecesarias, que alimenta temores irracionales. Aprende a ser como una abeja que va de flor en flor, tomando solo lo que necesita para hacer miel. Esta vigilancia no la convierte en una persona paranoica o antisocial. Al contrario, al proteger su mente de influencias negativas, tiene más energía y claridad para bendecir a otros. Es como un soldado que cuida su equipo para poder cumplir mejor su misión. Llegamos al final de este viaje, donde veremos el resultado hermoso de todo el proceso. Después de la oscuridad inicial, el encuentro con la palabra y la batalla espiritual, ahora contemplamos una mente completamente transformada. Exploraremos 3 aspectos finales. Primero, cómo el fruto del Espíritu se manifiesta en los pensamientos. Segundo, la sabiduría divina que opera en la mente renovada. Y tercero, el testimonio poderoso que surge de una mentalidad transformada. Es como ver un árbol que finalmente da frutos dulces después de años de cuidado y crecimiento. Esta persona ha llegado a un punto donde su mente funciona de manera completamente diferente. Los frutos que antes solo eran conceptos teóricos, ahora se manifiestan de forma natural en sus pensamientos diarios. Es como un huerto que finalmente está produciendo la cosecha esperada. Los pensamientos de paz en lugar de turbación se han convertido en su estado normal. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús prometió: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa ahora es una realidad viviente en su mente. Cuando recibe noticias preocupantes, su primera reacción ya no es el pánico. Su mente automáticamente va a un lugar de calma donde puede evaluar la situación con claridad. Es como tener un termostato espiritual que mantiene la temperatura emocional estable sin importar las circunstancias externas. En el trabajo, cuando surgen problemas complicados, mientras otros entran en modo de crisis, ella mantiene una serenidad que sorprende a todos. Su mente no corre en círculos buscando soluciones desesperadas. En lugar de eso, descansa en la confianza de que Dios tiene el control y que Él proveerá la sabiduría necesaria. Sus pensamientos durante los tiempos difíciles son como un lago tranquilo en medio de una tormenta. Mientras todo a su alrededor puede estar agitado, en su interior hay una quietud profunda. No es que ignore los problemas o viva en negación, sino que los ve desde la perspectiva de alguien que conoce al Dios que puede resolver cualquier situación. En Isaías capítulo 26, versículo 3, encontramos la descripción perfecta de este estado mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Su mente se ha convertido en un lugar donde reina la paz de Dios. La paciencia mental ante las pruebas se manifiesta cuando las cosas no salen como ella esperaba. Antes, su mente se llenaba de frustración, enojo y desesperación cuando los planes se arruinaban. Ahora, su primer pensamiento es buscar lo que Dios quiere enseñarle a través de la situación. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, se describe esta transformación mental. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando está en una fila larga en el banco, en lugar de llenarse de pensamientos de irritación, usa ese tiempo para orar o meditar en versículos bíblicos. Su mente ha aprendido a encontrar propósito incluso en las esperas más tediosas. Es como tener un jardín interior
donde siempre hay algo hermoso creciendo, sin importar las condiciones externas. Durante una enfermedad prolongada, en lugar de preguntarse constantemente ¿por qué a mí?, sus pensamientos se enfocan en ¿qué quieres enseñarme, Señor? No es que no sienta dolor o incomodidad física, sino que su mente no se queda atrapada en círculos de autocompasión. Cuando otros la critican injustamente, su mente no corre automáticamente hacia la venganza o la defensa agresiva. Sus pensamientos se dirigen hacia entender el corazón herido de la persona que la atacó. Es como tener filtros mentales que convierten el veneno en medicina. El gozo que surge de una perspectiva eterna cambia por completo la manera en que procesa la vida diaria. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, se describe este gozo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sus pensamientos ya no están centrados únicamente en las circunstancias presentes. Cuando enfrenta dificultades temporales, su mente automáticamente las coloca en el contexto de la eternidad. Es como ver una película desde arriba en lugar de estar sentada en primera fila. La perspectiva amplia cambia completamente la experiencia. Durante los momentos mundanos de lavar platos, limpiar la casa o manejar al trabajo, su mente encuentra razones para estar agradecida. No necesita que suceda algo extraordinario para sentir gozo, porque ha aprendido que estar viva, tener salud, conocer a Dios, son motivos suficientes para que su corazón se llene de alegría. Sus pensamientos sobre el futuro ya no están dominados por el temor. Cuando piensa en el mañana, ve oportunidades para servir a Dios, para crecer espiritualmente, para bendecir a otros. La muerte ya no es una amenaza terrorífica, sino una transición hacia algo mucho mejor. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo expresa esta perspectiva eterna. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta verdad se ha convertido en el lente a través del cual ella ve toda su experiencia de vida. Su mente transformada ahora opera con una sabiduría que no viene de libros universitarios ni de experiencia humana. Es una sabiduría que fluye directamente del trono de Dios y se manifiesta en decisiones prácticas y cotidianas. El discernimiento para tomar decisiones según la voluntad de Dios se ha desarrollado como un sentido espiritual adicional. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos el principio que gobierna su proceso de toma de decisiones. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando debe decidir entre dos oportunidades de trabajo, su mente ya no solo evalúa el salario, los beneficios o las oportunidades de crecimiento. Busca entender cuál opción le permitirá cumplir mejor el propósito de Dios para su vida. Es como tener una brújula interna que siempre apunta hacia la voluntad divina. Sus decisiones financieras reflejan esta sabiduría espiritual. Antes gastaba impulsivamente o ahorraba por temor. Ahora sus pensamientos sobre el dinero están filtrados por principios bíblicos. Se pregunta: ¿esta compra glorifica a Dios? ¿Este gasto refleja buena mayordomía? ¿Estoy siendo generosa como Dios quiere? En las relaciones, su discernimiento la ayuda a identificar qué amistades la acercan a Dios y cuáles la alejan. No se trata de juzgar a otros, sino de ser sabia sobre las influencias que permite en su vida. Es como saber distinguir entre comida nutritiva y comida chatarra, pero aplicado a las relaciones humanas. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo habla sobre tener la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta realidad se manifiesta en la forma en que ella aborda los problemas cotidianos. La comprensión profunda de los misterios espirituales
se revela en momentos de estudio bíblico y oración. Pasajes que antes eran confusos, ahora tienen sentido claro. Conceptos como la Trinidad, la predestinación, la gracia, que antes eran puramente teóricos, ahora los entiende con una claridad que sorprende incluso a pastores experimentados. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, se promete esta comprensión. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Durante conversaciones teológicas, palabras salen de su boca que ella sabe que no vienen de su educación formal. Es como si el Espíritu Santo usara su mente como un canal para comunicar verdades profundas. No es que se sienta superior, sino asombrada por la manera en que Dios puede usar una mente rendida a Él. Cuando ora por otros, recibe percepciones sobre las necesidades reales de las personas que van más allá de lo que sus ojos naturales pueden ver. Puede discernir cuando alguien está luchando espiritualmente, cuando necesita ánimo, cuando está atravesando una crisis de fe, sin que esa persona le haya dicho nada específico. La capacidad para ver las circunstancias desde la perspectiva celestial transforma su manera de interpretar los eventos de la vida. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, Pablo describe esta visión. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando su país atraviesa crisis políticas o económicas, su mente no se queda atrapada en el pánico general. Ve estos eventos como parte del plan soberano de Dios, como oportunidades para que la Iglesia brille con más intensidad, como preparación para algo que Dios está haciendo a nivel global. Durante tragedias naturales o eventos traumáticos en su comunidad, su mente busca automáticamente maneras de ser luz en medio de la oscuridad. En lugar de enfocarse en lo negativo, piensa en cómo puede ministrar a otros, cómo puede ser parte de la solución, cómo puede representar a Cristo en momentos difíciles. Los problemas familiares ya no los ve solo como conflictos interpersonales, sino como oportunidades para que Dios demuestre su poder sanador. Cuando hay división, su mente busca maneras de ser pacificadora. Cuando hay dolor, busca maneras de ser consolador. Es como tener rayos X espirituales que pueden ver más allá de los síntomas superficiales. El fruto final de esta transformación mental no se queda encerrado en su interior. Se convierte en un testimonio viviente que impacta a todos los que la rodean de maneras que ella ni siquiera se da cuenta. La influencia transformadora en otros, a través de sus pensamientos, se manifiesta primero en su presencia. Las personas sienten algo diferente cuando están cerca de ella, aunque no puedan explicar exactamente qué es. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo describe este fenómeno. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En su lugar de trabajo, colegas que antes evitaban las conversaciones profundas, ahora buscan su consejo. No es que ella se promocione como consejera, sino que la paz y sabiduría que emanan de su mente renovada atraen a otros naturalmente. Es como un faro que no necesita anunciar su presencia, simplemente brilla. Sus hijos notan el cambio y comienzan a imitar su manera de responder a las crisis. Cuando algo sale mal en casa, en lugar de entrar en pánico, han aprendido a preguntarle, ¿qué crees que debemos hacer? Su manera de pensar se convierte en un modelo que las siguientes generaciones adoptan. Sus amigos más cercanos experimentan una transformación indirecta a través de su influencia. Las conversaciones que antes giraban alrededor de chismes, quejas y negatividad, ahora se enfocan en temas más edificantes. No es que ella predique o regañe, sino que sus pensamientos elevan naturalmente el nivel de las conversaciones. Las palabras que fluyen de una mente llena de fe
tienen un poder que va más allá de la comunicación humana normal. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús enseñó: «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Lo que abunda en su mente renovada se derrama naturalmente en sus palabras. Cuando habla con alguien que está desanimado, sus palabras no son solo consejos humanos, sino portadoras de vida espiritual. Es como si cada palabra estuviera empapada en la esperanza que llena su mente. Las personas se van de las conversaciones con ella sintiéndose más optimistas, sin poder explicar completamente por qué. En situaciones de conflicto, sus palabras traen calma en lugar de añadir combustible al fuego. Su mente transformada produce palabras que sanan en lugar de herir, que construyen en lugar de destruir. Es como tener un filtro divino que convierte pensamientos potencialmente destructivos en expresiones de gracia. Durante crisis familiares o comunitarias, la gente busca escuchar lo que ella piensa, porque saben que sus palabras traerán perspectiva y esperanza. No es que siempre tenga respuestas mágicas, sino que su manera de procesar las dificultades ayuda a otros a ver posibilidades donde antes solo veían problemas. En Proverbios capítulo 16, versículo 24, se describe el poder de las palabras que fluyen de una mente sana. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Sus conversaciones se han convertido en medicina emocional para otros. El legado espiritual de una mentalidad cristocéntrica se extiende mucho más allá de su vida terrenal. Las personas que ha influenciado continúan propagando la manera de pensar que aprendieron de ella. Es como plantar semillas que producen árboles, y esos árboles producen más semillas. Sus nietos crecen escuchando historias sobre cómo la abuela enfrentaba los problemas con fe en lugar de temor. Estas historias se convierten en parte de la cultura familiar, estableciendo un patrón de pensamiento que se transmite de generación en generación. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, se describe este proceso de transmisión. «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Compañeros de trabajo que fueron tocados por su testimonio mental continúan aplicando principios que aprendieron de ella años después de que ella haya dejado ese empleo. Su manera de manejar el estrés, de tomar decisiones, de tratar a los clientes difíciles, se convierte en parte de la cultura laboral que persiste mucho tiempo después de su partida. Amigos que pasaron por crisis y fueron consolados por su perspectiva renovada, ahora consuelan a otros de la misma manera. Su mentalidad cristocéntrica se multiplica como ondas en un estanque, alcanzando a personas que ella nunca conoció personalmente. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo habla sobre esta multiplicación espiritual. «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Su mente transformada se convierte en un molde que produce otras mentes transformadas. Iglesias donde ella sirvió continúan beneficiándose de iniciativas que nacieron de su manera de pensar renovada. Ministerios que ella inició o apoyó siguen impactando vidas décadas después. Su mentalidad enfocada en soluciones en lugar de problemas, en oportunidades en lugar de obstáculos, se convierte en parte del ADN espiritual de esas comunidades. La transformación completa de su mente ha producido un testimonio que trasciende las palabras. Su manera de pensar se ha convertido en un legado viviente que continúa transformando otras mentes mucho después de que su voz física haya cesado de hablar. Hemos recorrido juntos un viaje extraordinario, desde una mente atrapada en oscuridad hasta una mente completamente transformada por la fe en Dios. Vimos cómo la palabra de Dios actúa como espada de doble filo, cómo comienza la batalla espiritual en nuestra mente renovada
Y finalmente contemplamos el fruto hermoso de una mentalidad cristocéntrica. La transformación de tu mente no es solo una posibilidad, es una promesa de Dios para todo aquel que cree. Tu mente puede pasar de ser tu peor enemigo a convertirse en tu mejor aliado en el crecimiento espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres más contenido que fortalezca tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades transformadoras. Tu simple acción de compartir puede ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de otra persona. Que Dios bendiga tu mente y la transforme cada día más a la imagen de Cristo.